Bienvenidos a Puente, es el segundo programa de la Fundación Austral en el que vamos a intentar darles respuestas a ustedes a preguntas que nos hacemos todos, inclusive nosotros. Así que voy a presentar a parte de mi equipo, que es maravilloso. A mi derecha lo tengo a Gonzalo Piacioni, que es licenciado en Psicología, a la izquierda a María Celeste Castelo, médica psiquiatra. Todos trabajan en lo que es la clínica de salud mental, y parte de nuestro equipo también es Francisco, nuestro operador, y Lea, nuestro productor. Lo dije al revés, pero no importa. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, Ana, Muy bien. bien. ¿Se sienten Gracias. cómodos? Sí. Hoy tengo un temón para poder conversar con la gente, que es la adolescencia y el mundo digital. Y pensaba en esto, ¿qué pasa, no? Estamos todos como inmersos en el mundo digital, pero los adolescentes están aún más atravesados. Entonces, la pregunta sería, ¿esto para ellos es una posibilidad de exploración o se convierte por momentos en una máscara? Gonza, ¿qué te parece a vos? Bueno, ¿qué tal? Buen día. A mí me gusta un término que mencionó una autora que denomina a la generación Z, que conocemos la generación actual, que menciona nativos digitales, ¿no? Claro. Para describir a la generación que, ya con Que nació con la tecnología. Claro, que nació con la tecnología, con la tecnología más similar a como la conocemos nosotros actualmente, es decir, con básicamente el Internet llegando, digamos, como a mayor, como más fácil a todos los lugares, por lo tanto, digamos, con mayor probabilidad de la adquisición de ese conocimiento más sencillo. Más sencillo, exactamente. Entonces, digamos, como una generación que va construyendo la identidad a partir de ya la interacción misma en las redes y con el uso de Internet. Por lo tanto, digamos, la utilización o digamos, lo digital en el mundo del adolescente o de los jóvenes y de los más chicos, como máscara, es un fenómeno más, puede ser un fenómeno más, ¿no? Bien. Pero en realidad, digamos, la construcción de la identidad ya está atravesada por el fenómeno digital, ¿sí? Es decir, es muy difícil o sería casi Imposible imaginarse un adolescente sin lo digital. Sí, digamos, excluyendo, digamos, zonas rurales o que Claro. tienen más difícil acceso, ¿no? Pero básicamente hoy en día, y de hecho, digamos, es como una especie de objetivo que tienen algunas, ¿no? Como algunas corporaciones o algunas industrias de que Internet llegue a todos lados. Y después la utilización de estos mundos digitales a cada vez más temprana edad. Por lo tanto, digamos, se produce esto que vos estás preguntando, digamos, una herramienta está siendo utilizada de alguna manera en la construcción de la subjetividad. Bien. Es decir, forma parte de. ¿Sí? Bien, ahora en esta construcción de la subjetividad, Celeste, ¿no? Esto que plantea Gonza, también el peso del me gusta, del no me gusta, del te sigo, no te sigo, ¿qué produce en los jóvenes? Bueno, en realidad es como un idioma. Ellos no conciben un mundo no digital, Claro. porque no conocen otro. Aunque nosotros le contemos que, yo por ejemplo, que soy de la generación de cuando todavía no había telecolor, Claro. ¿sí? Entonces es como que les parece algo de ciencia ficción, Sí. ¿no? Es como Una realidad que no lo pueden percibir. Es propia, Claro. es propia. Entonces han generado modos de vincularse, de conectarse, de relacionarse, todo en torno a lo digital. ¿No? Perdón, se me viene a la cabeza el impacto en estas últimas semanas de la frase "lo viejo aún funciona". Claro, ¿No? del Eternauta. Claro, exactamente, sí, ¿no? se me vino a la Claro, cabeza. claro. Por eso es como pensar, desde un cuento, ¿no? O desde la anécdota nuestra,
cuando intentamos acercarnos a ese mundo, ¿no? Y que generamos como a veces juzgamientos, ¿no? O como bajada de líneas punitorias frente a lo que ellos entienden como su modo de relacionarse. Natural. Claro, como todo tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no es cierto? Sí, esto por ahí para sintetizar en la teoría comunicacional se suele denominar lo analógico versus lo digital, ¿no? Bueno, por ahí brevemente, la teoría comunicacional, una teoría desarrollada en los 60 en la Escuela de Palo Alto, digamos, con unos expositores que dieron como una serie de axiomas en los cuales, bueno, uno de ellos tenía que ver con una dicotomía que por ahí se podría, digamos, como cuestionar si es una dicotomía, pero bueno, ellos lo plantean como una dicotomía entre lo analógico versus lo digital. Bueno, ¿A qué nos referimos con analógico y a qué nos referimos con digital? Lo digital es el contenido, ¿no? Bien. Es el contenido. Lo analógico, y ahí está lo interesante de esta propuesta, es todo lo que viene con lo no verbal, ¿no? Lo gestual, el tono, la mirada, la puntuación, ¿no? Esa reflexión, ¿no? Que hay a veces en cómo lo decimos, que el mundo digital, o sea, ha intentado de alguna manera traerlo o de alguna manera incorporarlo desde lo más humano que tiene que ver con esto de vincularse o estar con un otro. Ahora, no, creo que es una de los componentes que no ha logrado exactamente copiar eso. No ¿sí? puede reemplazar la presencia. Y no del todo. ¿Por qué? Porque si bien hoy los chicos manejan símbolos, ¿no? A través de los emojis o de los emoticones. Los memes. Los memes, ¿no? Donde hay lugares de consenso que dicen o traducen tal situación. Queda como muy ligado solo a la imagen y a la interpretación. Por eso, si hay interpretación, también puede haber mala interpretación, ¿no? O diversas interpretaciones. Como parte de estos axiomas que dice Gonza, que toda comunicación tiene algo de lo igualitario y de lo complementario. O sea, en un mismo mensaje podemos ir desde el acuerdo hasta la máxima diferencia, ¿no? Entonces, es muy frecuente en la clínica dirimir, por ejemplo, conversaciones o atención o discusiones, todas por escritas, llenos de simbologías, donde justamente se refuerza la no buena comunicación, porque si hay algo que dice el primer axioma es que es imposible no comunicarse. Aún el silencio, ¿no? Y comunica. Ahora, en esto que ustedes plantean, ¿no? Son jóvenes que están, invadidos por lo digital, nacieron con lo digital, es su idioma. Lo digital intentó replicar o traer lo presencial, pero no se puede reemplazar. También observo que, algo de lo que hablábamos un poquito el programa pasado, la presencia es fundamental, pero a veces no saben cómo estar en ese lugar con el otro, ¿no? Me converso todo en el chat, me converso todo por Instagram, pero cuando lo tengo cara a cara, no sé cómo acercarme. Y ahí aparece esto entonces, lo digital es una máscara porque no sé cómo relacionarme, porque no me animo, porque faltan herramientas. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, como máscara podría ser que se podría pensar que refuerza ciertas conductas del estilo, o que podría reforzar ciertas conductas del estilo más evitativas, ¿no? Pensando siempre, teniendo en cuenta siempre esto que decía Celeste, digamos, que el aspecto, digamos, simbólico de la comunicación es sintaxis, es decir, es el lugar que ocupa cada símbolo, ¿bien? Sí. Pero además de la sintaxis,
hay, digamos, un significado, que es la semántica, ¿sí? Exacto. Entonces el significado semántico va a depender de símbolos que tengan que ver más con lo representacional. Es decir, como decía Celeste, digamos, bueno, yo puedo utilizar emojis, puedo utilizar, digamos, Un meme, una memes, expresión. figuras, claro, gráfico, porque hoy, digamos, me parece que hoy prima lo gráfico, ya pasamos de ser más de la escritura, pasamos a ser más de lo iconográfico, digamos, ¿no? La representación a partir de las imágenes, por eso tanta predominancia en Claro. las redes sociales que predominan las imágenes. Entonces, digamos, ese aspecto semántico de significado se puede ver de alguna manera alterado por la falta de la presencialidad, ¿sí? Es decir, como decía la doctora, digamos, en los gestos, en la postura, digamos, en el encuentro con el otro, en la corporeidad, ahí es donde se pierde. Vos preguntabas, digamos, si esto de alguna manera afectaba. Sí, bueno, por supuesto, y me parece que algo fundamental en la corporeidad o en el contacto con el otro está, digamos, que estamos de alguna forma reemplazando un sistema de recompensa que, digamos, el tacto en algún punto es un sistema de recompensa. El ¿sí? abrazo, El la contacto, mirada, claro, el contacto. Exactamente. ¿Puede ser que los chicos a través de las redes se desinhiban más? ¿Se animen a otras cosas que Sí, porque en los realidad ayude? esto que vos decís de la máscara, de la máscara, la máscara representa que detrás de eso hay algo, Exacto. ¿no? Y ese algo que hay es el anonimato muchas veces, porque ¿qué me permite la red? Y la red me permite ir tanteando también. Puedo tener otra identidad que no es la propia, ¿no? Puedo poner una foto que no es la mía. Un filtro que me resalta ciertas cosas. Hay una pregunta por ahí que leí por ahí, digamos, de un investigador que dice si el perfil realmente, ¿sí? O qué pasa cuando el perfil no representa la identidad, Claro. ¿sí? Es decir, ¿Qué queremos esconder detrás de eso? ¿O qué nos incomoda? Sería, porque en realidad, como todo hoy es imagen, Es el ideal. es el ideal. Es como buscar ese ideal que obviamente me representa a través de otros, ¿no? Porque, ¿qué otra cosa tiene la comunicación? La comunicación tiene jerarquías, ¿sí? Y las jerarquías son muchas veces las que imponen, ¿no? Que tengamos un ideal determinado. Entonces, ¿somos todos iguales detrás de las redes? La verdad que no. Claro que no. No, porque, por ejemplo, un caso que nos poníamos a charlar con Gonza, los influencers. Los influencers marcan, ¿no? Lo que muchas veces los políticos dicen agenda, pero sí a los chicos los ponen en un lugar donde para pertenecer, un poco tomando lo que habíamos charlado en el otro programa, determinadas características, ¿no? Determinadas formas de hablar, usos, de aparecer. Usos, claro, totalmente. Sí, claro. Usos, costumbres y... Lo sí. que yo creo que nosotros nos pasaba lo mismo, pero con la gran diferencia que no estábamos en el escaparate, no estábamos en la vidriera y hoy sí ellos. Entonces ellos tienen como que lidiar con algo aún más fuerte, porque quizás esa foto que subiste se expande y puede llegar a un lugar. Hay mayor exposición y quizás también lo que cambia también es la masividad, el alcance y la velocidad. Exacto. Sí concuerdo, digamos, Ana, que esto ha sido un fenómeno, ¿no? Pensemos en las figuras por ejemplo, de la música, ¿no? En la cual, bueno, uno se sentía identificado y replicaba, digamos, ciertos usos, costumbres, formas de hablar, de vestirse, digamos, o a partir de algo que decía, digamos. Es decir, los influencers, digamos, que ahora denominamos influencer, han sido en otra época, digamos, otras personas. Pero hoy, digamos, la rapidez, creo, y el nivel de exposición es enorme. Mayor. Y en este marco, los adultos, ¿cómo estamos presentes? Y bueno, los adultos ahí tenemos idas y vueltas, ¿no? Porque no podemos con esa rapidez, ¿no? De que los chicos justamente nativamente manejan
las redes y estos vocabularios y estas formas, entonces nos sentimos con cierta ajenidad, ¿no? Porque no alcanzamos a comprender, porque es todo muy rápido, porque les habrá pasado que a los que tienen hijos les es más fácil hacerte ellos que enseñártelo a hacer, ¿no? Totalmente. No sé, una búsqueda, algo de eso. Entonces quedamos un poco como afuera de esta inmediatez. Ahora, hay una responsabilidad de cómo digo, de lo que digo, ¿no? Porque eso genera también que las formas no sean cualquier forma. El adulto puede tomar postura frente a eso. Entonces es como un poco decía al principio, bueno, desde las punitivas, donde parece que, por ejemplo, sacar el celular es una forma, ¿no?, de corregir algo. Sí. Otros piensan que tal vez tener el celular tan a mano y de tan pequeños los delegan de alguna manera ciertas formas de aprender, habilidades, ¿no? Y de crianza también en el aparato. Claro, pero hay algo acá que no se puede delegar y que tiene que ver con esta responsabilidad emocional. Lo que vemos es que esta desconexión que muchas veces, ¿no?, hacemos los adultos con el mundo digital y los chicos, hace que se genere una diferencia, no solo de lenguaje, sino también de esta exposición que lleva a la desregulación emocional. Entonces, ¿cómo voy a desregular algo si no me lo enseñaron previamente a sentir, ¿no? Bien. Y esto implica que a veces en estas cuestiones más correctivas, ¿no?, te lo dije, o bueno, si no haces tal cosa te voy a sacar el celular, no se comprenda, el adolescente no entienda el porqué de esa forma. ¿Y cuál sería para vos tu idea? Preguntar, hablar, Exactamente. aprender. Porque de ellos vamos a aprender. Bien. De ellos estamos aprendiendo. Y ellos van a ser la generación que después cuide nuestra salud, nuestra justicia, nuestra educación. Entonces, ¿cómo no conectar desde un lugar de pregunta, ¿no? Ellos también tienen un montón de cosas para poder enseñarnos y es la forma de acercarnos, ¿sí? Como Sí. también, sí, Gonza. No, quería, porque concuerdo, Cele, quería agregar en relación a esto que decís del cómo llegar, el conocer, ¿sí? Pero no necesariamente desde un lugar de conocer, a ver, porque yo puedo leer todos ¿no?, las investigaciones acerca de cuánto es la cantidad de horas que debería no desde pasar. lo teórico, decís Claro, vos. exactamente, ¿no? Entonces tomo, bueno, la American Association, ¿no?, que dice que hasta 2 horas, en general, digamos, todas las asociaciones concuerdan que, digamos, no más de 2 horas de uso recreativo en pantalla. Bueno. Que no es real. No es Bien. en la vida real. Claro, en realidad, digamos, lo que hoy el enfoque más nuevo tiene que ver con la calidad más que con la cantidad, ¿no? Entonces, el cómo, el para qué, bueno, hay toda una serie de determinantes que no se centran en la cantidad. Pero volviendo, digamos, a esto de cómo llegaría el adulto, el conocer, justamente tiene que ver con esto de conocer en relación a la calidad, el uso que se utiliza y la interacción que tiene la persona, digamos, en lo digital. Con el uso, pero ahora como mamá o como papá. Sí. Yo me acerco a mi hijo, Sí. ¿no? Escuchando la Cele. Bueno, preguntemos, hablemos. El adolescente no contesta más que con un sí, no quiero. Bueno. ¿Qué hago como mamá? ¿Qué hago como papá? ¿Cómo me acerco? Yo tengo una mirada como profe, después se las comparto, pero ¿desde qué lugar? Porque al adolescente, como todo adolescente, le cuesta hablar. Bueno, desde el lugar del acuerdo.
Porque manejar tecnología implica responsabilidad, pero de ambas partes. Perfecto. Entonces, ¿quién se la provee la tecnología? Se la proveemos nosotros. Entonces, eso tiene que tener acuerdos. Y esos acuerdos los vamos construyendo en la medida en que tengamos una respuesta a eso, ¿no? Sino, y pues, fundamentalmente con el ejemplo. Porque esto que dice Gonza, bueno, de las horas, ¿no? Sí. Claro. Me hace acordar un poco a cuando los médicos decíamos, fumar hace mal a la salud y resulta que detrás de la chaquetilla se traslucía el paquete de cigarrillos. O sea, uno tiene que ser ejemplo de eso. Entonces, si hay un cómo, un cuándo, un con quién, ¿no? Digamos, hay toda una serie de contextos. Digamos, sí, que y esto que me parece que coherencia. vos también apuntabas al cómo es sin invadir. Bien, ahí está. Qué bueno lo que trajiste. Esto de sin invadir, ¿cómo nos posicionamos como papás? Porque vos estás diciendo algo muy interesante. Bueno, la tecnología te la proveo yo, ¿no? Yo soy el adulto. Es tu celular. ¿Hasta qué medida tenés privacidad o no, o timbado o no? ¿Cuál es la medida? ¿Hay una medida justa? Mira, yo creo que es importante primero prevenir a qué se va a exponer, ¿no? Porque todos los abusos que aparecen en el celular, muchas veces falló la prevención frente a eso. O sea, es como un poco lo que haríamos en vivo y en directo, digamos, con una presencialidad. No hables con extraños, tu cuerpo es tuyo, no se comparte con quien tengamos que definir cuál es lo íntimo, qué es lo privado y qué es lo público. Entonces, son charlas necesarias, pero también con ejemplos cotidianos, claro, ¿no? Porque sabemos que para determinadas acciones cerramos la puerta, ¿no? Y entonces ahí ya estamos comunicando que hay un límite. Claro. Y con respecto a los contenidos, es preguntarles, che, no sé, están jugando en red, ¿y con quién jugás? ¿Y qué estabas jugando? Che, contame cómo es ese juego, ¿no? Porque es cierto que a los chicos les ha pasado también que su lenguaje se ha un poco empobrecido a la hora de poder mantener una relación, una charla, ¿no? Sí. Nos pasa mucho en el consultorio, ¿no? Que tenemos que tener una gran paciencia, porque al principio parece que quisiéramos que fuéramos extractivistas, sí, ¿no? Para sacar información. Claro, pero en realidad no es solo información, es también emocionalmente, claro, también están como más cohibidos, porque en ese vínculo del saber también tiene que ir lo emocional, junto con la preocupación, ¿no? Del otro. Que ese otro no es nada más y nada menos que mi hijo. Que mi hijo, exactamente. Bueno, con el programa pasado vos decías algo muy importante, Celeste, que es la negligencia de los adultos, ¿no? Ser un adulto presente. Y me acuerdo una vez en una clase que yo tenía hablando de justamente cómo conversamos con la familia, cómo estamos, qué lugar ocupa el celular. Y una adolescente me levanta la mano y me dice, yo, profe, he intentado poner en práctica lo que me dijiste, pero me pasa que mi padre no larga el celular. Y viajamos y no, absolutamente, o sea, no me miró prácticamente ni a mí ni a mi hermano. Y esto que decís, el ejemplo del adulto, ¿no? Yo puedo decir un montón de cosas, pero luego no lo hago. Uh-huh. Entonces, nuestro lugar como adultos es un lugar negligente muchas veces. Sí, desdibujado también, ¿no? Esto que te acordás que hablábamos de poner los límites. Bueno, los límites tienen que ser claros y también tengo que creer en los propios límites, claro, que yo estoy diciéndote, ¿no? Para aplicar. Mirá un ejemplo tan simple. Había una disfunción en una familia con papás separados y entonces había una gran angustia por parte de esa adolescente y le hice esta pregunta a la mamá, ¿comen juntas? Bueno, yo les hago la cena, digo, y cada una retira su plato y se va a la habitación.
eso no es comer juntos. Claro. Entonces es tan importante encontrarse y volver a lo clásico, ¿no? Que Lo viejo funciona. Exacto, o sea, volvamos a tener una mesa donde hay un orden, ¿no? Donde hay un mantel, donde hay platos, donde hay Donde nos lugares. miremos. Donde justamente ahí hagamos un consenso, como el consenso que ellos hacen con sus pares, donde en determinados, no sé, Momentos generan ciertas cosas. Exacto, bueno, en este momento también. Fíjate cómo estamos repreguntándonos si sacamos o no los celulares en la escuela, ¿no? Nosotros también nos hicimos esas preguntas en la clínica. Claro. Che, sacamos el celular y, viste, pero se tienen que comunicar. Las comunicaciones no son de cualquier manera y en cualquier momento. Exacto. Sí, de hecho tuvo que avanzar las investigaciones en los países nórdicos, ¿no? Que creo que fueron los primeros que empezaron a aplicar esto de la restricción del uso del celular en los colegios. Sí, Finlandia. Claro, y asociarlo, digamos, a lo que sería un consumo problemático, una dependencia. Es decir, ya se empezó a hablar de dependencia a lo digital, en lo cual la analogía con la dependencia a la sustancia es prácticamente completa, es decir, se podría... Una adicción. Claro, una adicción, exactamente. Se podría mencionar una pequeña diferencia que tiene que ver con la sustancia en sí, que es la liberación, digamos, dopaminérgica, digamos, producida por una sustancia, por ahí puede ser mucho más la cascada, ¿no? Más de mayor magnitud que, digamos, la recompensa en el uso del celular en sí celular, mismo. pero digamos actúa el mismo sistema de recompensa, como sabemos, celeste, y digamos los mismos patrones conductuales. Entonces, digamos, ya se puede hablar de dependencia a las pantallas o si se quiere, de adicción, digamos, a la la pantalla. Por eso, digamos, la exposición temprana, como cualquier dependencia de sustancia, no ayuda. Por eso, digamos, cuando por ahí nos preguntan, bueno, pero ¿a qué edad? Digamos, símil. Sí. Hay un ejemplo muy concreto. ¿Vos le darías un vaso de vino a un niño de 2 años? No. Bueno, ¿y por qué le das una pantalla? Sí. Uh-huh. No pueden metabolizar lo que implica ese consumo. Aparte, la pantalla te da todo resuelto. Y el cerebro no genera conexiones necesarias para... Claro, mira, pensemos la pantalla como cualquier dependencia, como las maquinitas de fichas del casino. Del casino, sí. Claro. ¿Cómo se llaman los jackpots? No me sale. Sí, una maquinita donde metes una... Vos vas poniendo fichas, tac, 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 y en algún momento te tira una recompensa, ¿sí? Obviamente que se va estudiando, digamos, cada cuánto se estudia, se devuelve una recompensa. En la era digital la recompensa está dada mucho más pronto, ¿sí? Lo cual, digamos, alimenta la probabilidad de respuesta, ¿no? Eso es... vas necesitando cada vez más. Exactamente. Sí, se genera, digamos, el fenómeno de tolerancia como cualquier uso de sustancia. Me pasa algo en las aulas, esto de que vos trajiste recién, lo viejo funciona, y me encanta que lo hayas traído, porque a mí me pasa muchas veces que yo traigo muchas de las prácticas viejas. Bueno, vamos a leer. Vamos a hablar. Prácticas viejas, pero tecnologías nuevas para los chicos. Pero digo, esto de, bueno, hoy, o sea, no celulares nada, estamos en dupla y conversamos, y uno empieza a ver el resultado. Entonces, a veces creo yo que nos hemos convencido de que todo lo nuevo es bueno, y mientras más los escucho, digo, no es que no sea bueno, sino que hay que adaptarlo a un contenido donde no dejemos de estar presentes, porque la lectura es fundamental. Me ayuda a abstraer, me ayuda a pensar, me ayuda a organizar el pensamiento, me ayuda a escribir, me ayuda a expresar. Inclusive qué bueno que lo traes, lo de la lectura, porque una de parte de esto, del fenómeno, digamos, del contacto continuo con la pantalla, son las dificultades para conciliar el sueño. Exacto. Entonces tenemos chicos que no pueden dormir, ¿no? O no tienen sueños reparadores, o no hacen descansos profundos.
tenemos que analizar los nuevos sueños que tienen, ¿no? Claro. Porque no pueden, no pueden reconocerlo si soñaron o no. No descansan. Porque no descansan, exactamente. Y el cerebro tiene que irse a dormir como se tiene que ir a dormir el resto del cuerpo. Claro. ¿Y por qué? Porque aparte tiene que descansar el cuerpo integrativamente con el cerebro y sus pensamientos. Pues si no, la hiperproducción genera, digamos, de esa multiestímulo que tienen Claro. las pantallas, generan que el cerebro esté como confundido y esté reiniciándose todo el tiempo. Y la noche es para resetearse, porque ahí es donde aparecen todos los fenómenos de consolidación de la memoria, de la cicatrización. Claro. A la noche crecemos, por eso los pibes cuando se acuestan y se se acuestan, levantan. ¿viste cómo se les va cortando el dobladillo? Es increíble, pero es porque a la noche aparecen estos fenómenos. Y entonces volver a preguntarles, bueno, leer, sí, yo leo con el ebook. Y no es lo mismo. Agarra un libro, un texto y lee. ¿Por qué? Porque usamos otras conexiones Sí, el cerebrales. olor a papel también es otro estímulo. Ay, sí. Muy romántico ya. ¿No? Bueno, pero El volver a tacto. acercarnos, Sí, volver a acercarnos, y aparte porque, ¿qué pasa? Los intimida muchas veces pensar, uy, me dieron a leer todo eso, ¿no? Y bueno, y entonces vamos empezando también a que es un proceso, la lectura, y también, ¿sabes qué? A veces cuando hay tanta exposición, hay momentos también en los que estamos más vulnerables, y hay una cuestión Claro que hasta sí. fisiológica, que con el atardecer Nos ponemos. hormonalmente bajan algunas hormonas que son dependientes de la regulación, digamos, de la hiperalerta. La abuela decía, te bajan las defensas. Claro, bueno, pero porque tenía que ver Claro un que poco con que nos preparamos para dormir. Para descansar. Entonces empezamos a pensar la atmósfera del descanso conjuntamente con estas cosas, esto clásico, ¿no? Bueno, ¿a qué hora cenan? Bañate, toma un libro, ¿no? Las pantallas, ¿cuándo las apagamos? Y las tenemos que apagar mínimamente entre unas 2 y 3 horas antes de irnos a dormir. Porque si no, y cuando hablamos de pantallas son todas las pantallas, claro. Teléfono, compu, La tele. jueguitos, producción la lumínica tele. que Claro. inhiba la Exactamente, producción de exactamente. melatonina. Ahora, Sí. escuchándolos, tenemos un análisis general de que hay una adolescencia que le cuesta poner en palabra lo que siente, que le cuesta expresarse, que le cuesta dormir, ¿no? Que estamos frente a una adolescencia muchas veces solo en algunos aspectos, pero también haciendo este análisis y buscando herramientas para que esto no suceda o suceda menos, que es la idea del programa, pero también tenemos como que plantearnos, bueno, qué bueno, qué hay de bueno, qué de bueno nos están dejando estos adolescentes y qué es lo que nos vienen a enseñar con esto, con lo bueno, con lo malo, con lo regular que le está pasando. ¿Qué crees vos, Gonza, que nos vienen a enseñar o qué es lo positivo que vos ves? Bueno, muchas cosas, digamos. De hecho, porque, digamos, esto significa una ruptura cultural que en algún punto significa un avance, ¿sí? Es decir, acá lo que representa el adolescente o los jóvenes formando su identidad a partir por ejemplo, la representatividad de grupos en relación a cómo se transmite un mensaje, digamos, implica, digamos, una ruptura que no necesariamente, digamos, nosotros estemos considerando como algo malo, ¿sí? De hecho, todo lo contrario. Lo que, digamos, nosotros ponemos como énfasis son en algunas cuestiones, en algunos fenómenos particulares de esta modalidad. Pero esta es la modalidad que tiene que ver con el cambio de paradigma, si se quiere decir, que implica un avance, de alguna manera, de
de la cultura, digamos. Sí, el término de construcción, pero como apertura. Bien. ¿No? Porque sí, yo pensaba, perdón, ¿no? Sí. No quiero explayar tanto, pero quería, digamos, poner un ejemplo así que, breve ejemplo que sintetice, por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? En el uso de videojuegos en los cuales se da el fenómeno de la interacción con los pares, ¿no? Sí. Es decir, hay interacción, no hay interacción física, por ahí que eso es lo que marcamos, ¿no? Que ahí faltaría, digamos, esa La cuestión, presencialidad, la pero hay presencialidad, interacción. la corporalidad, hay interacción, ¿sí? Sí. También hay creación, ¿sí? Porque hoy, de hecho, los videojuegos, gran parte de los videojuegos, digamos que hay muchos que tienen código abierto, de lo cual, digamos, el joven ya puede aprender, digamos, a lo que es... modificar, generar algo exactamente, nuevo. crear. Entonces, digamos, ahí ya ¿no? Le estamos dando un componente fundamental. Luego, bueno... hay otras características, digamos, que tienen que ver con el encuentro y con la generación de un sistema de comunicación, como decía. Con los demás. Con los demás. Que ahí vuelvo a poner, digamos, como el paréntesis, cuando esos sistemas de comunicación se cierran, por así decirlo, bueno, corremos el riesgo de generar esto, ¿no? Que personas se sientan excluidas o que... pero bueno, tiene que ver, digamos, con que cada grupo de pertenencia genera sus códigos de comunicaciones. Lo Entonces, que serían bueno, ahora los fandoms, ¿no? Que antes para nosotros eran como las tribus. exactamente. Lo hablamos Claro, el otro día. Exactamente. sí, tal Bien. cual. Lo mismo que cuando hablamos de las palabras que van surgiendo, Uf, los neologismos que van tremendo. surgiendo en Internet, todos los días tenemos ahí hasta un diccionario Sí. ¿sí? de Internet que de alguna manera describen o Todo pueden lo describir que- a una persona, a un comportamiento, en lo cual, bueno, la persona se va a identificar con eso o no, o otro, digamos, puede Y que darse es el juego, rapidísimo. que es muy rápido y que es muy masivo y que, bueno, ahí está, digamos, como lo que nosotros marcamos como, bueno, cierta peligrosidad, si se quiere decir, o lo que nosotros queremos hacer hincapié, pero volviendo a tu pregunta, lo que respecta, digamos, a oportunidades que genera esta era digital, bueno, son muchas, son muy abarcativos, ¿no? Sí, y están los riesgos también que tienen que ver justamente con, bueno, estos abusos que están en las redes y que tal vez dan para desarrollarlos en otro momento, pero que uno tiene que estar atentos Claro porque que no sí. dejan de ser situaciones traumáticas, situaciones de difícil resolución y que hoy forman parte de una nueva clínica, que es la Totalmente, que es nosotros totalmente. A estamos partir de asistiendo. Sí, todo lo que es Exacto. ciberacoso y presión social Sí, desde importantísimo. desde lo virtual, eso se es ha- toda una nueva clínica, claro, totalmente. Es ciberbullying también, ¿no? Digamos, todo lo que se correspondía antes al amplió bullying. todo, claro, a Eh, mucho más. Exactamente. ¿Y vos, Ele, qué es lo bueno que les ves? ¿Qué crees que los adolescentes nos traen para aprender? Nos traen creatividad, nos traen nuevas lógicas, nos traen la resolución en la inmediatez, ¿sí? Que no siempre es la emergencia, Bien. ¿no? Por eso está bueno decir, bueno, el mensaje puede esperar, ¿no? Porque Exacto. hay otros medios en los cuales se encienden alarmas para poder comunicar. Y también esto de poder acceder a ese mundo de ellos, porque los pibes son generosos. Si vos creás el clima de confianza necesaria, te muestran, ¿no? ese mundo que pareciera tan encriptado y que tiene que tener un código, porque es el código con el que se comunican entre ellos, pero también tienen capacidad y neuroplasticidad para hablar varios idiomas, Claro que que sí. son los idiomas que hablamos nosotros, Totalmente. ¿no? Los adultos. Los adultos. Escuchándolo los dos y con las preguntas que habíamos hecho el programa pasado, creo que tenemos que dejar de temerle a la adolescencia. La adolescencia no es un problema, lo dijimos el programa pasado. Los adolescentes vienen a cambiar paradigmas, como dijo Gonza, a romper estructuras, como lo hicimos todos, hoy en otro marco,
Pero me quedo con algo que también dijiste vos, Ele, son creativos, son divertidos, son hermosos y nosotros los adultos tenemos que ver si estamos dispuestos y disponibles para entenderlos. Y ahí estamos nosotros haciéndonos cargo de eso, porque muchas veces escucho que le tiramos la pelota a ellos y quizás en este momento tenemos que recogerla y juntos trabajar para eso. Una adolescencia hermosa, distinta, diferente, con muchas cosas para enseñarnos, para enseñarles a ellos y aprender. Y con un mensaje positivo a los papás de que no les tengan miedo. Exacto. De que hay estamos muchísimo del para mismo compartir. lado de la orilla. No Exacto. estamos en orillas diferentes y la vida transcurre como un río. No, estamos del mismo lado. Es mejor pensarlo como de manera circular. Exacto. Todos en algún momento tuvimos dificultades para crecer. Y fuimos adolescentes. Pero porque era parte de Claro ser que sí. quienes somos hoy también, ¿no? De esta diferenciación, de este proceso, de esa paciencia que nos tuvieron. Y también que en aquellas instituciones que nos contienen, porque aquello que a veces la familia no puede terminar de contener, lo va a contener la escuela con este enorme acto de generosidad que es el educar y el enseñar, pero sin delegar digamos, El absolutismos, ¿viste? No, esto es en conjunto, ¿no? Bien. Bueno, les agradezco muchísimo, Gonza, Bueno. Celeste, a todo el equipo. Y como dijimos siempre, Puentes es ese programa para que podamos encontrarnos ustedes, nosotros y ayudarnos entre todos a responder esas preguntas que a veces nos incomodan. Los vemos el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos.